7:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, el doctor Javier Palacios, constitucionalista, y el doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Les invitamos para hablar sobre la justicia, esto que ha evidenciado al Ecuador y al mundo, el caso Metástasis, en donde se ve esta podredumbre en gran parte institucional, donde oficiales, activos, pasivos, fiscales, jueces, no todos por cierto, han estado involucrados en esta trama de corrupción que deviene del narcotráfico. En ese sentido es bueno conocer qué ha destapado este operativo. Y hay acciones que están pendientes. Por ejemplo, la propia acción de protección que presentará el doctor Paulo Caña para suspender este proceso de designación de jueces que a rajatabla el señor Vilman Terán, hoy preso en la cárcel 4, se intentaba avanzar hasta lograr su objetivo, poner jueces a la medida para seguir con este denominador común, la impunidad. Quisiera empezar con el doctor Paulo Caña. ¿Qué pasó con la acción constitucional que usted presentó mientras suceden estos otros hechos, incluso el presidente del Consejo de la Judicatura preso? Doctor Ocaña, muy buen día. Hola Miguel, Javier, muy buenos días con ustedes, gracias por la invitación y buenos días con todas las personas que nos siguen. Bueno, nosotros presentamos la acción de protección, se hizo una primera parte el jueves anterior y la jueza ya nos ha notificado para la reinstalación de la audiencia el día de hoy a partir de las 9 de la mañana. A pesar de ello, debo indicarle, Miguel, que se ha visto en redes sociales a través de la página del Consejo de la Judicatura que indican que hay la posibilidad de suspender este concurso. Entonces, estamos expectantes saber cuál es la resolución final que tome el Consejo de la Judicatura, pues por economía procesal para la Administración de Justicia, si esa fuera la decisión por parte del Consejo de la Judicatura, la acción de protección que hemos propuesto debería quedar allí. Bien, pero esto será cuestión de tiempo. Si están convocados para hoy, no se puede entender que hasta las 9 de la mañana de hoy ya el Consejo de la Judicatura, que está jugando con estas acciones, primero buscando un habeas corpus, después decir que van a suspender. ¿Cómo se les puede creer a estos señores después de lo que han jugado con el país, con el manejo irresponsable de la justicia ecuatoriana como órgano administrativo y disciplinario? De cualquier manera, ¿la audiencia está prevista para esta mañana? Así es, Miguel, la audiencia está prevista para esta mañana. Continuará en voz el abogado del Consejo de la Judicatura, pues de allí es cuando sucedió la desconexión por falta de energía. Entonces continuará él con la voz, con su alegato, indicando sus acertos respecto del planteamiento nuestro sobre 8 irregularidades que afectarían el concurso. Posterior a ello, porque así lo ha determinado la jueza, vamos a escuchar a los amicus curiae, que hay alrededor de 9 que han presentado, y luego de ello nuevamente nos dará la palabra a los legitimados activos, después a los legitimados pasivos y finalmente los legitimados activos terminamos con la palabra, pues así lo dispone la normativa. Es decir, ¿se podría presumir que esto no va a concluir el día de hoy? Sí, yo considero que todavía falta muchos alegatos, mucho tema probatorio que hay que presentar, que eso lo vamos a presentar en nuestra segunda intervención y después de ello obviamente la réplica por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces considero que tomando en cuenta que nos ha indicado también la jueza que la luz eléctrica tendrán hasta las mejor dicho, desconectarán a las 12 del día, entonces entendemos que tenemos 3 horas para todo este escenario al que vamos a tener en esta audiencia. ¿Y no se puede continuar la tarde cuando venga la energía eléctrica? No nos ha indicado ello, vamos a esperar la resolución de la jueza en minutos previos, entiendo yo, de las 12 del día, donde nos indicará si continuamos o a qué hora continuamos o cómo va a ser el desenvolvimiento normal de la audiencia, Miguel. Bienvenido, doctor Javier Palacios, constitucionalista. ¿Cómo ve este panorama que deviene del caso Metástasis? Usted es uno de los que ha sido críticos de cómo se ha llevado el Consejo de la Judicatura.
Hoy está preso el señor Terán. ¿Usted cree que esta acción en firme, más allá de la envergadura de este caso, los documentos, las pruebas, saldrá adelante el país depurando a la justicia? Buenos días, Miguel. Un saludo a Paul. En realidad creo que el caso Metástasis revela algo que quizás muchos conocíamos, pero no nos atrevíamos a comprobarlo porque no teníamos los medios. Creo que la fiscal hoy ha puesto en escena algo realmente preocupante para el país. Creo yo que este caso, obviamente garantizando el debido proceso y lo que corresponde, puede ser un cisma en el sistema de justicia ecuatoriano. ¿Y por qué creo que puede ser un cisma? Porque hemos revelado que la corrupción, al menos en temas tan sensibles como el vínculo con el narcotráfico, no escala solo a los jueces, sino a toda una estructura que tenía planificado absolutamente todo, desde el policía, el guía penitenciario, el director del SNAI y llegando a la más alta magistratura de la Corte Nacional de Justicia y que luego pasara a ocupar el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. Y por otra parte, creo que el caso Metástasis va a tener una incidencia o debería tener una incidencia en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, y no por un tema de que estén vinculados del uno con el otro desde aspectos legales, pero sí por un aspecto de legitimidad. Creo que es impresentable para el país que quien sustanció en buena parte el concurso y quien ha defendido con uñas y dientes del concurso, me refiero al presidente hoy detenido del Consejo de la Judicatura, el señor Terán, esté siendo procesado por vender sentencias al narcotráfico. Creo yo entonces que ojalá y este caso sirva para hacer una depuración en el sistema de administración de justicia, porque los nombres que la fiscal ha revelado en la audiencia de formulación de cargos llaman la atención. Inclusive está vinculado quien ejercía como director provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo y quien en ese momento, en el momento de la imputación de los hechos, fuese el jefe de despacho o el asesor principal del doctor Wilman Terán en la Corte Nacional de Justicia. Es realmente grave la situación y ojalá que esto sirva también para que exista una evaluación profunda a todos los funcionarios de la función judicial, valga la redundancia, y que este concurso de jueces tiene que reanudarse, tiene que declararse la nulidad de este concurso, como prevé el Código Orgánico de la Función Judicial, y se haga un concurso transparente, porque, insisto, más allá de un tema de legalidad, es un tema de legitimidad. Creo que es impresentable que quien está siendo procesado por vender sentencias, porque eso se le ha acusado, y vender sentencias al narco, formar parte de una estructura criminal, sea quien en buena parte va a designar a los jueces de la Corte Nacional, porque todos los miembros de los tribunales de recalificación, todos ellos eran subdirectores provinciales o directores provinciales del Consejo de la Judicatura, todos nombrados por esa mayoría, en las cuales el uno procesado por delincuencia organizada, por obstrucción a la justicia, y el otro vocal que hacía mayoría procesado por lavado de activos. Es realmente, creo que la única salida para el país es, al menos en el concurso de jueces, que esto se rehaga y que de ahí empiece una evaluación profunda al sistema judicial. ¿Cuál sería el procedimiento? Si Wilman Terán está preso, ¿no teme que pudiera haber un habeas corpus? Porque esa ha sido la dinámica en este país. Así salió Glass, hoy Glass metido en la Embajada de México, corrido de la justicia. ¿No teme que pudiera darse paso más allá de las disposiciones como establece la Ley de Garantías Constitucionales o el Código Orgánico de la Función Judicial, que en un procesado con fuero de corte no pudiera acudirse a un juez de primera instancia? A ver, en mi opinión, en realidad, con la prisión preventiva del doctor Terán, me parece que es necesaria la prisión preventiva en el caso de él. Él está haciendo el delito al que se le acusa es delincuencia organizada por cuando él fue juez de la Corte Nacional de Justicia, básicamente hacer un tráfico o buscar favorecer a ciertas personas a cambio de algo ilícito que era el pago. Si él continúa ejerciendo sus funciones como presidente del Consejo de la Judicatura, es latente de que pueda estar todavía inmiscuido en esto y, sobre todo, está designando a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que es precisamente donde se acusa hubo este acto ilícito. Entonces, me parece que es necesario,
Por otra parte, hemos visto lo que hizo, mejor dicho, el doctor Terán con el doctor Javier Muñoz para suspender a los jueces de la Corte Nacional de Justicia cuando tenían casos que les incomodaban. Me refiero al caso de los vocales. Exactamente, el caso del juez Macías. Entonces es plausible creer que si el doctor Terán continúa en funciones, puede hacer algún acto que tienda a entorpecer el proceso judicial. Me parece absolutamente proporcional la medida. Ahora, en cuanto al habeas corpus, yo creo que existe un error ahí de quien le está defendiendo al doctor Terán. Primero, porque en la audiencia presentaron apelación a la prisión preventiva, que se debatirá ante el tribunal de apelación que corresponda. Y segundo, porque si bien el habeas corpus no está condicionado a que se resuelva el proceso penal, podemos generar situaciones contradictorias. ¿Qué tal si en la apelación de la prisión preventiva le niegan y en un eventual habeas corpus le quieren conceder o viceversa? Y por otra parte, no veo ningún argumento constitucional de lo que el doctor Terán se defendió en audiencia para poder rebatir en un habeas corpus. Me parecería a mí incomprensible que un juez de la Corte Nacional de Justicia, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, revierta la decisión de prisión preventiva, porque la defensa del doctor Terán en audiencia no expuso ningún argumento sólido para sostener que la prisión preventiva no era necesaria, en contraposición con lo que la Fiscalía lo dijo. Siendo realistas, doctor Palacios, si esto se apela, se sortea y va a un tribunal donde está claramente nombres identificados, el doctor Luis Rivera o el doctor Byron Guillén, que de alguna manera, si bien no están involucrados, ha habido acciones que la Fiscalía ha revelado, incluso decomisos contra los dos. ¿Qué pasaría en manos de ellos? O en manos de quienes están en el concurso del señor Terán, el doctor Hacho o el doctor Arteaga. En mi opinión, si le tocase al doctor Rivera o al doctor Guillén la apelación a la prisión preventiva o un eventual habeas corpus, ellos deben excusarse, porque si bien ellos no son procesados en el caso del Metástasis, ellos han sido objeto de una medida dictada en la investigación, que fue el decomiso de un vehículo, la incautación, perdón, de un vehículo, y en el caso del doctor Rivera, inclusive el allanamiento a las oficinas de la Corte Nacional de Justicia. Ellos deben excusarse por un tema de transparencia. Y en el caso de aquellos quienes están en el concurso, por un tema de transparencia, también deberían excusarse de conocer la causa. Más aún el doctor Hacho, porque él es público y notorio aquello, en la sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura, salió a defender a viva voz del concurso, señalando que era el concurso más transparente y más riguroso en los últimos 20 años. Pues por dignidad debieran excusarse estos jueces. Ellos, sí, si les toca, es evidente que ellos tienen un interés contrapuesto, deberían excusarse. Doctor Paulo Caña, ¿cómo enderezar a la justicia? Usted ha reivindicado con su acción constitucional. ¿Qué debiera pasar con este concurso de jueces? Más allá de la coyuntura, la acción que usted ha presentado, aquí no hay hechos que están empañando a la administración de justicia. Sí, lamentablemente, Miguel, es así, y por eso es que nosotros hemos presentado esta acción de protección con el fin de que se declare la nulidad y vuelva hacia atrás y se corrija todos los hierros que se hace alusión, y con ello podamos tener un concurso transparente, claro, público, porque es la única manera de este lavado de cara que debe haber en el sistema judicial. En el caso Metástasis hemos visto que están involucrados jueces, fiscales, policías judiciales, y eso obviamente empaña todo el trabajo que se puede hacer desde el sistema judicial. Por ello, considero que lo importante, lo pertinente acá es que vuelva a foja cero, que tengamos nuevamente otros vocales del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta de lo que ha acontecido, y de hecho uno de ellos también está siendo investigado por el tema de lavado de activos, que bien ya lo dijo Javier, y por ello es que para transparencia del sistema judicial, porque este es un clamor de los abogados, que pueda existir esta publicidad, esta claridad en el proceso, debe volverse atrás, Miguel. Doctor Javier Palacios, ¿qué debiera pasar con el concurso en la práctica? Más allá de estas acciones constitucionales, con la ausencia del titular del Consejo de la Judicatura, el hoy preso Vilman Terán, debe principalizarse, debe actuar ya formalmente, reunirse el Pleno del Consejo de la Judicatura a la cabeza del doctor Álvaro Román.
El día de hoy el doctor Román debería acudir ya al Consejo de la Judicatura y ocupar la presidencia de este organismo. La Corte Constitucional fue absolutamente clara que ante ausencia temporal, en este caso el señor Terán está preso, está en ausencia temporal, debe asumir el cargo el doctor Álvaro Román Márquez. Lo que debería ocurrir en el Consejo de la Judicatura es que se convoque a una sesión extraordinaria para abordar el tema del concurso de los jueces. El presidente tendría que serlo el doctor Álvaro Román. Él debería hacer la convocatoria para abordar esto y sobre todo porque creo que es necesario. Usted ve, y creo que esta imagen o esta fotografía nos va a dar cuenta de cómo está llevándose a cabo el concurso. El señor Terán es detenido el día, me parece que es el jueves, el miércoles en horas del día, en la noche, en la madrugada. Y el mismo día jueves, en horas de la noche, cuando el señor Terán ya estaba detenido y estaba en ausencia temporal del cargo, el director general del Consejo de la Judicatura cursa un oficio con el título urgente para que se continúe con el proceso de selección de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Y curiosamente, les notifica a todos los vocales y también al señor Terán que estaba en ausencia temporal porque estaba detenido por el presunto delito de delincuencia organizada. ¿Qué se nota esto? Que la estructura del Consejo de la Judicatura, quienes les pusieron los nuevos vocales de mayoría, querían correr con el concurso de jueces y a pesar de que ya sabían que el señor Terán estaba detenido, lo que querían es continuar para designar. Pero los funcionarios queriendo continuar con esto. Efectivamente, porque casi que la dirección general dice aprueben rápido para que la dirección de talento humano pueda ya continuar con la fase de selección de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, esto creo que es la radiografía clara de que aquí el concurso tenía un fin específico y era nombrar a quienes eran los candidatos desde el inicio de la nueva mayoría del Consejo de la Judicatura. Y si el doctor Román, que creo yo lo hará, es alguien de derecho, tiene que convocar a que esto se debate en el Pleno y el Pleno del Consejo de la Judicatura, en uso del artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, declare la nulidad del proceso, porque aquí no se trata de favorecer a unos u otros. Declare la nulidad del proceso, que se haga bien ese proceso, que se haga de manera transparente, sin estas pruebas de confianza misteriosas que solo a ciertos postulantes no se les notifica, sin estas reconsideraciones misteriosas, porque algo que también debe saber la ciudadanía. Hace unas semanas se hizo la recalificación de la fase del examen que daban o que rendían los postulantes. Usted va a ver en esta recalificación que hay ciertos postulantes, ciertos jueces de la Corte Nacional de Justicia actuales, a quienes se les subió 17 puntos. ¿Cuáles casos? En el caso del doctor Rojas, por ejemplo, se le sube 17 puntos y quien le recalifica fue ex asesor del doctor Rojas en la Corte Nacional de Justicia y ex asesor o ex parte del grupo. Y él es el que defiende también el concurso, el que cuestiona un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a cuestionar si nos recalifican con 17 puntos? Y el argumento es que la pregunta estaba mal formulada. Si las preguntas estaban mal formuladas, para todos. Es para todos, no es solo para el doctor Rojas. Y además de esto, volvemos al origen, ¿no? ¿Quién hizo esas preguntas? Los expertos nombrados por la mayoría del Consejo de la Judicatura, los expertos de los que estaban familiares del doctor Vera y Mireya Pazmiño. Claro, Allen Berbera y Mireya Pazmiño. Creo que en derecho es, y ojalá el doctor Román así lo haga, es imprescindible, es urgente que se declare la nulidad del concurso para que se elija de manera transparente a quien corresponda. Doctor Paulo Caña, en los argumentos cuando usted presentara la acción de protección, precisamente se evidencia que este concurso, hoy en las condiciones que está con el señor Vilman Terán preso, no queda otra alternativa o vía de Consejo de la Judicatura o vía de acción constitucional que el concurso debe ser declarado nulo. No hay otra opción. Sí, considero que no existe otra opción. El único camino antes era a través de una acción constitucional, por eso es que nosotros propusimos dicha acción de protección, más allá también de la reunión que invitó el presidente de la Corte Nacional de Justicia para todos sus jueces, donde su pronunciamiento no iba a tener una relación jurídica, sino más allá hacer un pronunciamiento, pero ya escuchamos y vimos nosotros que finalmente la Corte Nacional de Justicia no tuvo ningún pronunciamiento. Por ello, insisto yo, el único camino que tendríamos acá era la acción constitucional.
pero dados los acontecimientos de la anterior semana, obviamente ya cambia el escenario, tomando en cuenta que existe una prisión preventiva en contra del doctor Wilman Terán. Lo que se debería hacer, y coincido allí con Javier, es que los 3 vocales se autoconvoquen a una reunión con el fin de declarar la ausencia del doctor Wilman Terán y con ello ya pueda presidir el doctor Álvaro Román, tomando en cuenta que esta posibilidad o esta opción de que presida el doctor Román es a través de la sentencia 1219-22-EP/22, donde la Corte Constitucional ya se pronunció e indicó que por ausencia temporal o permanente, el doctor Álvaro Román debería ser quien le supla en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y una vez estén allí, tomar la decisión respecto al concurso. Doctor Ocaña, ¿esto debiera ser automático? Si hay ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, no tiene que pedir, para decir comúnmente, permiso a nadie para instalarse el doctor Álvaro Román. No, para nada. De hecho, así está en la sentencia de la Corte Constitucional. E incluso si no se tomara nota en esa forma, estarían en incumplimiento de decisiones judiciales y de la sentencia de la Corte Constitucional, lo cual podría implicar a que la Corte Constitucional, como ya lo han hecho en otros casos anteriores, pueda pedir u ordenar la destitución a quien no acate sus órdenes. Doctor Javier Palacios, este caso que ha destapado esta realidad, ¿hasta dónde debiera ir? Y debe investigarse a todos quienes estén involucrados en aquello. Yo creo que la fiscal ha mostrado una radiografía grande, pero creo que no termina de alcanzar a todos los involucrados en esta red de delincuencia organizada. Esperemos que en el plazo que se habló de la instrucción fiscal, la fiscal además ya lo anunció que habrían vinculaciones adicionales en la audiencia de formulación de cargos. Veamos de quién se trata. Queda ahí todavía en el unísono por qué se le allanó al doctor Rivera de la Corte Nacional de Justicia su oficina, por qué se le incautó un vehículo al doctor Guillén. Parecería que podrían haber indicios de que ellos también están involucrados. Esperemos este tiempo de la instrucción fiscal a ver qué otras revelaciones la Fiscalía va encontrando y a quiénes más va vinculando en el proceso. Ese par de jueces, Rivera y Guillén, que han sido absolutamente cuestionados. Incluso vean la paradoja de la vida. Cierto es que esto ha sido una resolución, lo conocemos de fuente directa, resolución del Pleno de la Corte, que va a participar en una reunión anticorrupción en Atlanta, Estados Unidos, el doctor Byron Guillén. Y aquí le decomisan un vehículo sin que esté vinculado directamente, pero ya por lo menos entra en sospecha de la actuación de este juez. Por supuesto, entra en sospecha porque a nadie de los ciudadanos comunes y silvestres nos quitan nuestro vehículo porque sí. Entonces aquí hay una sospecha de que al menos estarían vinculados, o hay una leve, mera o conjetura del proceso, pero creo que es una conjetura con fundamento para que el juez de la Corte Nacional, porque aquí hay que recordar, no es que la Fiscalía actúa por sí sola. La Fiscalía pide autorización a un juez y el juez, después de ver los elementos de la Fiscalía, autoriza los allanamientos, las retenciones de los vehículos, etcétera. Entonces aquí hay un análisis ya de legalidad del por qué se le quitó el vehículo al doctor Guillén y por qué se le allanó al doctor Rivera. Y aquí creo que además, usted, Miguel, hay algo que también hay que empatar en esta investigación, ¿no? Y que mucho se dijo en este tiempo, y es que el expresidente Correa hizo la de campana contra ciertos investigados. ¿Eso no debe ser procesado? Él debe ser procesado porque reveló se entiende que esto es un tema reservado precisamente para garantizar que el allanamiento, que las incautaciones se lleven a cabo y no se evada la justicia o se destruya la prueba. Pero más allá de eso, usted ve que el expresidente Correa en declaraciones dice que la actuación de la Fiscalía busca impedir que se haga la renovación de la Corte Nacional de Justicia porque saldrían los jueces nombrados por el Trujillato, dice él, y llegarían nuevos jueces. Ahí sueltan dos dudas. La primera es la incoherencia del señor Correa, porque creo que no lee la norma. En este proceso de selección de la Corte Nacional de Justicia no sale ningún juez. ¿Por decisión de quién? De los dos vocales del Consejo de la Judicatura. Van a ingresar nuevos jueces sin que salga un solo juez. Y por otra parte, ¿cómo es? Perdón, siempre y cuando se resuelva, porque
está de por medio acciones que se han presentado. La resolución de este impresentable Vilman Terán para prorrogarles a Rivera y a Guillén. Exactamente, pero digamos que en el primer escenario, bueno, no va a salir ningún juez hasta que la Corte o alguien declare inconstitucional la actuación del Consejo de la Judicatura. Pero por otro lado, Miguel, y eso creo que hay que leerle entre líneas, Rafael Correa defiende a viva voz la selección de nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Defiende a Terán. Defiende a Terán, pero ¿acaso él ya sabe quiénes van a ser los nuevos jueces? ¿Que decide que los nuevos jueces van a ser mejores que los del Trujillato, van a ser los más probos según él? ¿Él ya sabe quiénes van a ir los nuevos jueces? Porque según él, impedir que el concurso de la Corte Nacional de Justicia se lleve a cabo es impedir que él regrese al país. ¿Acaso los nuevos jueces le van a permitir regresar al país? Creo que hay que leer entre líneas de ese mensaje, porque no de otra forma entiendo yo que un expresidente defienda con uñas y dientes un concurso de la Corte Nacional de Justicia que se entiende, él no sabría quién es el ganador. Doctor Palacios, a propósito de lo que usted señala, ¿no quedan mal parados estos jueces nacionales? Luis Rivera, que tiene casos importantes de obstrucción de la justicia, el caso de las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manaví, en donde está precisamente Jorge Glass de Espinel, y que curiosamente usted en anteriores ocasiones ha cuestionado, pide la autorización a la Asamblea para procesarle a Glass cuando esa no está marcada en la Constitución. Por supuesto que quedan mal parados. En el caso del doctor Rivera, en el caso del proceso contra el señor Glass, él pide autorización a la Asamblea sin ningún fundamento. O sea, la inmunidad se acaba cuando se acaba el ejercicio del cargo. Y esto ya ha sido conocido abiertamente, y el caso más próximo es el del señor Balda, en el que ya hubo esta discusión, pero el señor Rivera al parecer o no lee la norma o simplemente le hace el juego político a ciertas personas. Y por otra parte, el señor Rivera también tiene el caso de obstrucción a la justicia, en el que se le procesa a varios funcionarios del Consejo de la Judicatura y al vocal Terán y al vocal Muñoz. Curiosamente, el día viernes, el señor Rivera convocó para el 27 de diciembre la audiencia de formulación de cargos en dicho proceso. Ya está un poco nerviosito, no está cumpliendo con su acción, sí. Ve este metástasis y se preocupa. Parece que el anuncio de la Fiscalía le hizo revisar los procesos y ver cuál estaba pendiente de convocatoria a audiencia, porque recordemos que ya ha pasado más de un mes desde que se difirió esa audiencia sin que el juez Rivera haya siquiera proveído alguna providencia, valga la redundancia, en ese caso. Doctor Paulo Caña, hoy Diario El Universo publica, a propósito del caso Metástasis, el informe de Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada que dejó listo el expresidente Guillermo Lasso, pero nunca se lo aplicó, en donde se detalla que existiría el 61% de grado de infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones públicas y sociales del país, incluso medios de comunicación. ¿Qué representa esto que debiera preocupar al Ecuador? Es lamentable todo lo que nosotros nos hemos enterado a raíz de la exposición o el alegato que hizo la doctora Diana Salazar, donde determina algunos hechos de corrupción, donde se ha institucionalizado, por así decirlo, el tema de corrupción dentro del sistema judicial, y eso hace que tengamos sentencias a la carta y peor aún estas sentencias sobre delitos de narcotráfico. En este sentido, lo que corresponde es a través del gobierno nacional, a través del presidente de la República, reorganizar todas las instituciones y mirar cuáles son los defectos a los que nos ha conducido y que hoy lo estamos viviendo como país, la delincuencia tan atroz, sicariatos, asesinatos, demás. Entonces, a través de ello, realizar gestiones para ir separando a la gente que esté involucrada en temas de corrupción, que bien ya lo ha hecho la doctora Diana Salazar o lo está haciendo a través de este proceso de Metástasis, y lo que implicaría es que también con más fiscales o con fiscales adicionales se pueda hacer esta investigación para determinar las personas que tengan hechos de corrupción o actos de corrupción en otras instituciones, y con ello no solo separarlas, sino también procesarlos, porque ya es necesario el cambio en nuestro país, ya es obligatorio que el gobierno nacional a través de sus instituciones den un paso al frente en contra de toda la corrupción y en contra de todas las bandas delincuenciales.
Doctor Ocaña, consecuentemente aquí tendría que haber una acción de depuración en el Ecuador, en la función judicial, Policía Nacional, jueces, fiscales. Sí, sí, yo considero que sí es necesario hacer estas acciones de depuración, pero siempre y cuando obviamente se respete el debido proceso, se respete el principio de inocencia y con ello las personas que estén involucrados puedan hacer su defensa activa para presentar también sus descargos. No podemos utilizar la fiscalía o estas acciones atados a temas políticos, a revanchismo o no, sino que siempre tengan el debido proceso y considero yo que eso es lo que se ha estado haciendo en este proceso que tenemos hoy como ejemplo el caso Metástasis, donde ya Fiscalía indica cuáles son sus indicios y evidencias y ahora es el momento en cambio de los procesados a través de sus defensas presentar los descargos, porque lo peor que podríamos tener dentro de este proceso es que personas siendo inocentes o que no hayan cometido el ilícito o no hayan tenido participación se vean involucradas en este caso y tengan posterior una sentencia condenatoria que de una u otra manera ya ha pasado en algunos casos y es por eso que nuestra lucha gremial va a que siempre se respete el debido proceso, que se respete el principio de inocencia, así como también el derecho a la defensa que tienen todos. Y solamente cuando tengamos ya todo recabado, todos estos elementos a los que hago referencia y a través de ya una audiencia de juzgamiento se puedan presentar estas pruebas y sancionar a quien corresponda. Doctor Ocaña, eso significa que siendo como se ha calificado la punta del ovillo de esta gran corrupción con el título de Metástasis, se debería esperar más depuración de las instituciones, porque se ha hecho anuncios, como lo dijo la propia fiscal, que vendrán otras cosas a raíz de esto. Sí, por supuesto, Miguel, debe depurarse totalmente y ya lo ha advertido la fiscal general que va a haber más vinculaciones, eso implica que habrá gente adicional que también se pueda determinar que ha cometido actos de corrupción y no solo en este caso, sino que también considero yo que debe depurarse totalmente el sistema judicial y con ello poder tener una justicia o un sistema judicial transparente para beneficio de toda la sociedad ecuatoriana. Doctor Javier Palacios, con estas condiciones quería consultarle este informe del documento que quedara del gobierno anterior. Se demuestra esta contaminación en las instituciones que ha habido, que hoy quizás se ha encontrado el comienzo de algo que puede ser mucho peor. Sin duda creo que este es solo el inicio, porque en el caso Metástasis y con el informe lo que se ve es que existen ya estructuras enquistadas en las distintas instituciones del país y que sirven para la administración de justicia, porque recordemos que la fiscal, inclusive muy a su pesar, mencionó que inclusive en la Fiscalía General del Estado había, eso en la Fiscalía como institución, había una interferencia de estos actos de corrupción, ¿no es cierto? Y que se les está procesando. Entonces creo que esto es solo el inicio, creo que vendrá una investigación mucho más profunda de la Fiscalía y revelará seguramente actos de presunta corrupción o actos ya de corrupción como tal en distintos niveles de instituciones del país. Recordemos que para mí el problema es que hay muchos funcionarios de rango medio o de carrera que están ahí y que esos son uno de los principales que fomentan actos de corrupción, porque digamos que las autoridades son temporales, claro, pero en cambio la estructura se queda, claro, sin importar quién es la autoridad a mano. Eso pudiera ser, doctor Palacios, la fuga de información. Ayer el caso del señor Glass se anunció, se pidió al gobierno la detención, que comparezca a rendir declaraciones de la fiscalía, y resulta que Glass seguramente se enteró y fue a quedarse en la Embajada de México. Sin duda, la fuga de información creo que es un problema en el país, porque la fuga de información, en mi opinión, se da por aquellos funcionarios que ya van de larga data en las distintas instituciones del país, no son necesariamente las autoridades. Habrá algún caso en el que la autoridad también filtra la información, pero yo creo que son los funcionarios de carrera quienes ya están ahí enquistados, y por eso en todas las instituciones es necesaria una evaluación del personal, y sobre todo en la administración de justicia, Miguel, creo que es necesaria una evaluación a los jueces y juezas de todo nivel, no solo de la Corte Nacional de Justicia, sino de todo nivel.
Hace rato que no hay una evaluación seria a los jueces, por ejemplo, de primer nivel, a los jueces de cortes provinciales, y es necesario para depurar el sistema, porque de lo contrario pueden llegar los mejores jueces a la Corte Nacional de Justicia, pero si abajo tenemos aún jueces que no son probos, el resultado va a ser exactamente el mismo. El problema quizás, doctor Palacios, que demora tanto. El caso de este juez de Portoviejo, Bani Molina, que fue echado afuera, procesado, vienen las acciones muy después, o sea, meses después de haber cometido, como la liberación de Jorge Glass. Es decir, ya el hecho está irrogado y luego vienen las acciones. Creo que en eso parte, Miguel, hay que garantizar el debido proceso a todos los funcionarios. El derecho a la defensa y el principio de inocencia. Sí, pero más allá de eso, en ciertos casos puntuales creo yo que han sido las instituciones las que le han dado lentitud a los casos. Por ejemplo, en el caso del señor Molina llegó a un tema penal, pero en el caso de otros jueces, que es más alarmante que el señor Molina, por ejemplo, el señor de Yaguachi, que es el señor Mindiola, el Consejo de la Judicatura no hizo nada, a pesar de existir denuncias. Hasta el día de hoy, no ha hecho nada. El que le tuvo que destituir al señor Mindiola es el Tribunal Contencioso Electoral, cuando el señor Mindiola le devolvió los derechos políticos al señor Glass. El juez, quizás John Rodríguez. John Rodríguez Mindiola. El juez de Yaguachi tuvo que el Tribunal Contencioso Electoral tomar acción porque el Consejo de la Judicatura no actuó, a pesar de existir denuncias en contra del señor. Y el Consejo de la Judicatura, ¿qué parecería ahí? Que cubría a ciertos funcionarios judiciales. Porque en otros casos, vuelvo al caso del juez Macías, porque es el más sonado, una denuncia presentada en enero, lo tramitaron en 2-3 meses para destituirlo. Cuando habían denuncias del señor Rodríguez desde diciembre, noviembre del año pasado, y hasta ahorita no se tramitan. Entonces creo que más allá de que obviamente hay que garantizar el debido proceso, las instituciones tampoco actúan célere. Si el presidente no va a un consejo que no me ha pedido, pero si quiere depurar la administración de justicia, creo que podría ser una consulta popular para que se evalúen a todos los jueces de este país y así hacerlo como se hizo en la época transitoria, que se evalúa a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ahí usted va a ver ciertos jueces, como en su momento de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que se opusieron a mostrar su patrimonio, a declarar su patrimonio ante la Contraloría General del Estado, y esos jueces evidentemente no pasaron la evaluación. Doctor Paulo Caña, ¿qué debiera pasar con todos estos hechos con el Consejo Nacional de la Judicatura? Debiera barrerse, porque hoy se evidencia que están tomados y siguiendo instrucciones del señor Terán. Sí, con todo lo que ya ha acontecido y que es de conocimiento público, considero que el Consejo de la Judicatura debe realizar una evaluación ya a todos los funcionarios, tanto de la función judicial, jueces, amanuenses, secretarios, etcétera, así como también a miembros de la Fiscalía, y con ello dar una transparencia de todas las personas que integran el sistema judicial, esto con el fin de que nuevamente el sistema judicial pueda recobrar la confianza y la credibilidad que ya se ha venido perdida y se ha echado a menos últimamente con todos los actos de corrupción y todas las sentencias de resoluciones que se han tomado, que han sido muy cuestionadas por la sociedad. Doctor Javier Palacios, ¿debiera barrerse ese Consejo de la Judicatura? Pero también creo que en el Consejo de la Judicatura también hay que tener cuidado, ¿no? Porque es un consejo que fenece el siguiente año, en 2025, y generar ahorita un barrido del Consejo de la Judicatura me parece que lo que va a generar es una cefalía y un problema. Recordemos que este Consejo de la Judicatura además es el que proviene de la consulta popular, porque es el consejo definitivo. Lo que sí creo que debe existir... Pero hay funcionarios que están a la orden de Terán. Sí, lo que yo sí creo que debe existir es que la nueva conformación del Consejo de la Judicatura, ahorita encabezada al menos temporalmente por el doctor Román, debe barrer con esos funcionarios, así como la mayoría que se enquistó. Como hizo Terán. Terán puso incluso familiares de jueces nacionales, ahí está evidenciado. Hay familiares de jueces nacionales, me parece que creo que es de la doctora Emma Tapia. Emma Tapia, que sí. Está en el Consejo de la Judicatura y que es precisamente una de las jueces que defiende el concurso como si fuese el concurso más transparente. Entonces, creo yo que la nueva mayoría debe barrer con todos estos funcionarios en aras de dar transparencia al Consejo de la Judicatura, porque más allá de las coyunturas familiares de los jueces de la Corte Nacional, varios directores provinciales de esta conformación del Consejo de la Judicatura están involucrados en temas penales. El director provincial de Chimborazo, que es el señor Palacios, la directora provincial de Cotopaxi, que está con prisión preventiva, la directora provincial del Guayas. Ya es realmente el cáncer de la corrupción el Consejo de la Judicatura. Doctor Paulo Caña,
Quisiera que lo comente porque esta mañana en Teleamazonas la fiscal general habló del caso Metástasis, pero también la preocupación por sus implicaciones. Por favor. Dice en un chat que le costó a Norero $250,000 la libertad de Jorge Glass. En compañía con Daniel Salcedo. Y de hecho, entre el expediente, sí, tiene usted razón, son 14,000 chats. Refiere también que este favorcito, entre comillas, le cobrarán cuando el señor Jorge Glass sea presidente. Porque parte de la estrategia de la delincuencia organizada es tener el control político, el control de las autoridades. ¿Y cómo tienen el control de las autoridades? Entregando favores para luego cobrárselos. Lo propio, existe otra parte de los chats en los que dice que necesitan que regresen los expresidentes porque están perdiendo dinero. Ese es el nivel de información. ¿A quiénes se refiere? Porque sí, han pasado varios. El expresidente refiriéndose al compañero de fórmula del señor Jorge Glass. Entonces, ese es el nivel de putrefacción. RC. Decía RC. Ese es el nivel de putrefacción que hemos nosotros podido develar en esta trama del caso Metástasis. Por eso es que yo he llamado, no he llamado, sino el equipo ha llamado este caso Metástasis, porque la corrupción no solamente está en el sistema judicial, está en varias áreas de nuestra sociedad. Va a haber un Metástasis 2. Vamos a ver cuántos metástasis tenemos. Está en camino un concurso de jueces. Ya se empezó a decir que este operativo extrañamente coincidía para boicotear el concurso de jueces. No coincide en lo absoluto. La Fiscalía no puede pronunciarse sobre el concurso de jueces porque no es mi competencia y además eso le corresponde única y exclusivamente al Consejo de la Judicatura. ¿Y usted cree que este golpe puede cambiar el curso de ese pretendido juicio político en su contra? Es totalmente distinto también. El juicio político es un acto político de la Asamblea Nacional. Obviamente desde la propia unidad de técnica legislativa se ha dicho que no tiene ningún sustento, carece de elementos probatorios adecuados, pero nosotros nos vamos a defender en el momento indicado. Sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado. Hemos recibido amenazas, hemos recibido advertencias, pero tenemos nosotros la confianza de que estamos del lado correcto de la historia, del lado de la verdad y que Dios me protege. Doctor Ocaña, por favor, un comentario sobre este anuncio de la fiscal. Sí, a ver, en efecto hay varias cosas que me gustaría hacer el comentario. Uno, que hemos iniciado una instrucción fiscal a través de la formulación de cargos, donde Fiscalía presenta las evidencias y los indicios que ha encontrado que ha arrojado dicho proceso. Pero eso obviamente va a tener que ser contrastado con más elementos probatorios, lo digo así para un mejor entender, es decir, para que pueda existir el nexo causal entre el delito y la participación penal que se puede atribuir a los 31 personas que están siendo procesadas. Ahora, también hemos escuchado que nos indican que va a haber más casos, metástasis 2 o 3, que van a estar en análisis, en estudio, y eso implica obviamente que tendrán más indicios por el momento sobre lo que estén investigando, de que existen algunos otros actos de corrupción, donde por ello se iniciarán nuevos procesos. También ha indicado la fiscal general que a ella no le corresponde pronunciarse respecto del concurso de jueces, y en efecto es así, coincido con ella. Quienes deben dar su criterio, hacer sus comentarios o tomar resoluciones son el Consejo de la Judicatura, netamente o únicamente ellos. Y solo a través de una acción constitucional donde se exponga que se están vulnerando derechos constitucionales, se podría declarar a través de un juez constitucional la suspensión o la nulidad de dicho concurso. ¿Qué piensa el doctor Javier Palacios de este anuncio de la fiscal general? Para mí el anuncio de la fiscal general creo que hay que verle desde dos órbitas. El uno es desde el tema político, que si bien en mi opinión y como bien señalaba la fiscal general, el juicio político no debe haber sido calificado por parte del CAL, pero sí demuestra el interés de cierta organización que es la que promueve el juicio político. Ahora, ¿no? Se se entiende claramente, ¿no? Ahora se entiende porque además usted ve que sacan un comunicado que dicen que no defenderemos lo indefendible, pero la fiscal sí debe ser procesada, pero no dicen una sola palabra del fondo del caso, ¿no? Dicen que todo el caso es para el concurso de los jueces cuando no tiene nada que ver el caso penal con el concurso de jueces y como bien dice la señora fiscal, a ella no le compete. Lo que sí compete es que por un tema de legitimidad el Consejo de la Judicatura desvanezca ese concurso que está muy mal hecho. Y ya en el tema, la otra órbita que creo que es del trasfondo y a lo que va a llegar la fiscal general del Estado. Esos chats que la fiscal revela en la entrevista en Teleamazonas me parece que son
realmente escalofriantes, como primero amarrar el sistema de administración de justicia para liberar a una persona de manera indebida, quien ahora está escondido en una embajada aquí en el Ecuador, y además quién está detrás de esto, ¿no? La persona que ahora sin sangre en la cara dice que le quieren meter la mano a la justicia cuando él abiertamente le metió la mano a la justicia durante 10 años. Lo dijo públicamente al mundo. Así es. A propósito de lo que usted señalaba en su intervención anterior, doctor Javier Palacios, en el reporte del Consejo de la Judicatura, cuando se refirió a la jueza nacional Emma Tapia, dice aquí uno de los cargos: Milton Daniel Calle Tapia, jefe departamental nacional de género, Consejo de la Judicatura, Grupo 4. Es decir, él se ha denunciado hijo de la jueza nacional Emma Tapia. Es al menos sospechoso y creo que incompatible, más allá de que legalmente no tendría la inhabilidad porque la jueza no es entidad nominadora, pero creo que sí es incompatible por transparencia que el juez de una corte, el hijo del juez de la Corte Nacional de Justicia forme parte del Consejo de la Judicatura. Al que defiende su madre. Al que defiende, porque es evidente que nubla de transparencia y no es por un criterio mío. Lo hemos visto en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, un cruce de palabras entre el presidente del Pleno, que es el doctor Saquicela, con la doctora Tapia. ¿Por qué? Porque la doctora Tapia defendía al Consejo de la Judicatura y el doctor Saquicela, con justa razón, decía que el concurso de jueces debía declararse nulo. Bien, muchas gracias. Estaremos pendientes porque esto está en desarrollo, la situación de la justicia ecuatoriana y también de la acción de protección y el concurso de jueces nacionales. Doctor Ocaña, sí quiero destacar la acción del Colegio de Abogados de Pichincha, porque esto debieron haber hecho todos los gremios, al unísono, porque está en juego la justicia ecuatoriana. Y estamos pendientes de este pronunciamiento de la jueza o lo que sucede en el Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, doctor Paulo Ocaña. Muchas gracias a Javier Palacios. Un gusto, Miguel. Gracias, saludos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos para hablar de un tema económico laboral, los salarios, como ha quedado en el Consejo Nacional del Trabajo. Invitados el director de Cordes, José Hidalgo Payares, y el abogado laboralista, doctor Miguel Ángel Puente. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.